A veces, en medio de todo, aparece una pregunta difícil de ignorar. ¿Por qué Dios permite que caigamos tan profundo antes de levantarnos? Hoy vamos a hablar de eso, no desde la teoría fría, sino desde la experiencia humana que todos en algún momento hemos vivido. Porque tocar fondo no es solo un evento doloroso, muchas veces es el comienzo de algo que todavía no entendemos. Tal vez has sentido que hiciste todo bien y aún así perdiste algo importante. Tal vez pediste ayuda y el cielo guardó silencio. O quizá estás en esa etapa donde te preguntas si Dios realmente está viendo lo que te pasa. Si te identificas con esto, quédate porque este mensaje no es casualidad. Es para quien siente que está al límite y necesita comprender el propósito detrás del proceso. Si este tipo de contenido te ayuda, te invito a dar like, comentar y compartir. Parece algo simple, pero realmente ayuda a que YouTube recomiende este video a más personas que lo necesitan y que tal vez solo tengan este espacio para acercarse a Dios. Al hacerlo, estarías aportando mucho y sería de gran bendición para otros. También te invito a escribir en los comentarios una frase corta. Hoy puede ser, Dios me levanta. Ahora sí, prepara tu corazón. Para entender por qué Dios permite que una persona toque fondo, primero tenemos que aceptar algo que cuesta mucho asimilar. Nosotros vemos momentos, Dios ve procesos, nosotros vivimos días específicos. Él trabaja con historias completas y muchas veces el dolor aparece no porque Dios se haya alejado, sino porque está quitando algo que impedía el cambio. En la Biblia vemos un patrón repetido una y otra vez. Antes de un levantamiento profundo siempre hubo una caída profunda. Antes de la claridad hubo confusión. Antes de la respuesta hubo silencio. Antes de la bendición hubo pérdida. Y esto no es casualidad. Es un principio espiritual. Mira la vida de José. Dios le dio un sueño grande, un destino claro, una promesa fuerte. Pero inmediatamente después de la promesa vino todo lo contrario. Fue traicionado por su propia familia, vendido, humillado, acusado injustamente y olvidado en una prisión. Si uno analiza solo la mitad de la historia, parecería que Dios se equivocó o que José entendió mal. Sin embargo, el problema no era el sueño, el problema era la preparación. Hay cosas que Dios no te puede entregar siendo la persona que eres hoy. No porque te falte valor como persona, sino porque te falta formación interior. El fondo no siempre es castigo, muchas veces es capacitación. El orgullo no se rompe con teoría, se rompe con procesos. La fe no se fortalece con comodidad, se fortalece con incertidumbre. La confianza en Dios no nace cuando todo sale bien, nace cuando todo sale mal y aún así decides seguir creyendo. Por eso Dios a veces permite que todo falle al mismo tiempo, porque mientras todavía tienes apoyos falsos, no buscas apoyo verdadero. Mientras todavía tienes control, no desarrollas dependencia. Mientras todavía tienes alternativas humanas, no aprendes a descansar espiritualmente. Tocar fondo tiene una característica muy particular. Elimina las distracciones. Cuando todo está bien, la mente se dispersa, pero cuando todo se cae, la mente se enfoca. Y en ese punto la persona deja de hablar desde la apariencia y empieza a hablar desde la verdad. Muchos de los cambios más grandes en la vida espiritual comienzan cuando la persona se queda sin fuerzas para seguir fingiendo que está bien. En el libro de los Salmos aparece una escena repetida muchas veces. El salmista primero describe angustia profunda, abandono, miedo, sensación de soledad. Y solo después de expresar todo eso aparece la confianza, no al revés. Primero el quebranto, luego la fe madura. Dios no se asusta de tu debilidad, pero sí necesita que la reconozcas para poder trabajar en ella. Mientras una persona cree que todavía puede sola, no se abre al proceso completo. Por eso el fondo no es el final del camino, es el final del autoengaño. Hay oraciones que uno hace por años, pero desde la mente, hasta que llega un momento en que la oración sale desde el alma. Y esa diferencia lo cambia todo, porque la oración que nace desde la necesidad es distinta a la que nace desde la costumbre. El problema es que nosotros pedimos cambios sin querer procesos. Queremos paz sin transformación interior, dirección sin rendición, respuesta sin espera. Pero Dios no trabaja solo en lo que te da. Trabaja en quien te conviertes al recibirlo. Imagina darle una gran responsabilidad a alguien que todavía basa su identidad en la aprobación de otros.
O darle abundancia a alguien que aún no aprendió a administrar escasez o darle influencia a alguien que todavía necesita validación constante. Lo que sería bendición terminaría siendo destrucción. Por eso a veces Dios primero vacía la vida antes de llenarla. Cuando pierdes algo que pensabas indispensable, empiezas a descubrir que sí era esencial. Cuando desaparecen ciertas seguridades, aparece la dependencia correcta. Cuando ya no puedes sostener una imagen, aparece tu verdadera identidad. Y aunque en el momento duele, después entiendes que muchas cosas no se rompieron, fueron removidas. Hay temporadas donde Dios te añade cosas y temporadas donde Dios te limpia cosas. Las dos son amor, pero la segunda casi nadie la reconoce como tal. El fondo tiene otro propósito, revelar lo que hay dentro de ti. Mientras todo está estable, puedes creer que tienes paciencia, fe, humildad o carácter, pero solo en la presión aparece lo real. Y Dios no revela eso para avergonzarte, sino para mostrarte en qué área necesita trabajar contigo. No es lo mismo pensar que confías en Dios que confiar cuando no entiendes nada. No es lo mismo decir que tienes fe que mantenerla cuando no ves resultados. No es lo mismo hablar de esperanza que sostenerla cuando el panorama es incierto. El fondo expone la diferencia entre lo que decías creer y lo que realmente sostiene tu vida. Y aquí aparece algo importante. Muchas personas creen que tocar fondo significa que Dios llegó tarde, pero en realidad significa que Dios decidió trabajar más profundo. Si Dios solo solucionara el problema externo, el problema interno permanecería y tarde o temprano volverías al mismo lugar con diferentes circunstancias. Entonces, Él no solo cambia situaciones, cambia estructuras internas. A veces oramos, Dios, sácame de aquí. Y Dios responde, primero, voy a transformarte aquí. Porque si sales siendo la misma persona, regresarás al mismo ciclo. Por eso algunas respuestas tardan, no porque Dios no escuche, sino porque la respuesta verdadera no es inmediata, es progresiva. La Biblia muestra esto. Cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, la salida fue rápida, pero la transformación fue lenta. Dios los sacó de la esclavitud en un día, pero sacar la mentalidad de esclavitud tomó años. Porque el mayor problema no era el lugar donde estaban, era la forma en que pensaban. El fondo muchas veces cumple esa misma función, cambiar la mentalidad antes de cambiar la realidad. Cuando todo se derrumba, empiezas a cuestionar en qué basabas tu seguridad. Algunos descubren que confiaban demasiado en personas, otros en estabilidad económica, otros en su propia capacidad. Y cuando eso falta, parece que todo terminó, pero en realidad está comenzando una fe más real, porque la fe verdadera no depende de circunstancias favorables, depende de una relación profunda. Y esa relación casi siempre crece en temporadas difíciles, no en temporadas cómodas. Por eso, aunque no lo parezca, el silencio de Dios no es ausencia, es intervención de otro tipo. Él no siempre responde quitando el problema inmediatamente. A veces responde cambiando tu interior mientras el problema sigue presente. Ahí es donde nace una paz distinta. No la paz porque todo está bien, sino la paz porque confías incluso cuando no está bien. Tocar fondo no significa que perdiste el rumbo. Muchas veces significa que Dios está redirigiendo el rumbo desde la raíz. Y el primer paso de ese proceso es comprender que antes de levantarte, Dios está formando algo dentro de ti que solo podía nacer en ese lugar donde ya no puedes sostenerte por ti mismo. Después de comprender que el fondo no es abandono, sino formación, surge otra pregunta muy humana. Entonces, ¿por qué duele tanto? Si Dios está trabajando, ¿por qué el proceso se siente como pérdida y no como construcción? La respuesta es sencilla de entender, pero difícil de vivir, porque Dios no solo cambia circunstancias, cambia identidades. Y toda transformación de identidad implica dejar morir una versión antigua de uno mismo. Hay una idea que muchas personas no perciben. Nosotros no solo nos aferramos a cosas malas, también nos aferramos a cosas que nos daban seguridad. Y cuando Dios quiere llevarnos a un nivel distinto, primero tiene que romper la dependencia emocional que teníamos hacia aquello que nos sostenía. Por eso hay etapas donde parece que todo lo familiar desaparece al mismo tiempo, no porque todo fuera malo, sino porque todo era insuficiente para la etapa que viene. Pedro vivió algo parecido, caminó con Jesús, vio milagros, escuchó enseñanzas profundas, pero aún así confiaba demasiado en su propia fortaleza.
Él estaba seguro de que jamás fallaría. Creía que su carácter era suficiente para sostener su fe. Y entonces llegó la noche donde negó a Jesús. Ese momento fue su fondo. No fue solo un error, fue el derrumbe de la imagen que tenía de sí mismo. Él no lloró únicamente por haber fallado, lloró porque descubrió que no era la persona que pensaba ser. Y ese descubrimiento fue necesario porque después de ese quebranto, Pedro dejó de confiar en su valentía y comenzó a depender de Dios. Antes hablaba desde seguridad propia, después habló desde humildad, antes reaccionaba impulsivamente. Después pastoreó con compasión. La caída no destruyó su propósito, lo preparó para sostenerlo. Dios no necesitaba un hombre seguro de sí mismo, necesitaba un hombre consciente de su necesidad de Dios. Ahí se entiende algo importante. Tocar fondo rompe la autosuficiencia espiritual. Mientras creemos que podemos sostenernos solos, nuestra fe es superficial. Solo cuando reconocemos nuestra fragilidad, la fe se vuelve real. El orgullo espiritual es silencioso, no siempre se manifiesta como arrogancia visible, muchas veces aparece como confianza excesiva en la propia capacidad para mantenerse firme. Y Dios, por amor, no permite que basemos nuestra vida en algo tan frágil como nosotros mismos. Por eso permite momentos donde nuestras fuerzas no alcanzan. El apóstol Pablo habló de un aguijón en su vida, algo que pidió muchas veces que fuera quitado, y la respuesta que recibió fue distinta a lo que esperaba. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En otras palabras, el poder de Dios se vuelve evidente cuando tu capacidad deja de ser suficiente. La mayoría de las personas quiere experimentar la ayuda de Dios, pero sin pasar por la debilidad que la revela. Queremos la intervención sin la dependencia. Queremos el milagro sin el proceso interno. Pero el problema es que, si Dios solo quitara cada dificultad inmediatamente, nunca aprenderíamos a confiar realmente. Nuestra fe dependería de resultados, no de relación. Hay una diferencia enorme entre creer en Dios porque todo funciona y creer en Dios cuando nada funciona. La primera es fe circunstancial, la segunda es fe transformada. El fondo cambia la razón por la cual sigues creyendo. Muchos comienzan creyendo por lo que esperan recibir, pero después del proceso comienzan a creer por quien es Dios, aún y ahí aparece la madurez espiritual. Otra razón por la cual Dios permite tocar fondo es porque allí se ordenan las prioridades. Cuando la vida marcha bien, muchas cosas ocupan el primer lugar sin que lo notemos. Proyectos, reconocimiento, metas personales, estabilidad, incluso relaciones. Ninguna de esas cosas mala, pero se vuelven problemáticas cuando reemplazan el centro correcto. El fondo revela que gobernaba tu corazón. Cuando lo secundario cae, lo esencial permanece. Y en ese espacio Dios reconstruye desde una base más firme. Es como una casa con grietas internas. Desde afuera puede verse estable. Pero si no se corrige la base, tarde o temprano, colapsará. A veces Dios permite un colapso controlado para evitar uno definitivo en el futuro. Lo que parece destrucción muchas veces es prevención. Si José hubiera llegado al poder con la inmadurez de su juventud, habría usado la autoridad para exaltarse. Si David hubiera sido rey antes del desierto, habría gobernado desde el impulso. Si Moisés hubiera liberado al pueblo en su primera etapa, habría actuado con violencia y no con dirección divina. El tiempo en el fondo no era retraso, era preparación invisible. Dios no solo piensa en darte algo, piensa en cuánto tiempo podrás sostenerlo sin perderte a ti mismo. Por eso hay oraciones que no reciben respuesta inmediata, no porque estén equivocadas, sino porque la respuesta sería peligrosa, sin el carácter adecuado. Primero se forma la persona, después se entrega la promesa. El problema es que desde nuestra perspectiva solo vemos el presente, vemos lo que falta hoy, pero Dios ve lo que podría dañarte mañana. Tocar fondo también redefine tu manera de escuchar a Dios. Cuando todo está bien, buscamos dirección para avanzar. Pero cuando todo se rompe, buscamos dirección para sobrevivir. Y esa búsqueda cambia la profundidad de la relación. Empiezas a escuchar de verdad. Ya no solo preguntas qué debo hacer, comienzas a preguntar qué quieres formar en mí. Ya no solo buscas soluciones externas, buscas transformación interna. Y en ese punto, la fe deja de ser información y se convierte en experiencia. Porque conocer versículos no es lo mismo que vivirlos en medio del dolor.
Saber que Dios es refugio es distinto a descubrirlo cuando no tienes otro refugio. Entender que Dios es paz es diferente a sentirla cuando la lógica diría que deberías estar desesperado. El fondo convierte conceptos en realidad. Por eso muchas personas después de atravesar una etapa difícil dicen, ahora entiendo. No lo entendían antes porque no se aprende todo desde la explicación. Algunas verdades solo se comprenden desde la vivencia. Y aunque nadie elegiría ese camino por voluntad propia, después reconocen que allí ocurrió el cambio más profundo. El fondo no solo te enseña quién es Dios, también te enseña quién eres tú cuando todo lo demás desaparece. Ahí descubres si tu identidad estaba en lo que tenías o en lo que eres. Descubres si tu paz dependía de estabilidad o de confianza. Descubres si tu esperanza estaba en resultados o en promesas. Y cuando esa revelación ocurre, la vida comienza a construirse desde un lugar más firme. Por eso Dios no evita todos los fondos, porque algunos niveles de crecimiento solo existen allí. No es el lugar final, es el lugar de reconstrucción. Y aunque en medio del proceso parezca que todo se detuvo, en realidad es el momento donde más profundamente se está trabajando dentro de ti. Hay otra razón profunda por la que Dios permite que una persona llegue al fondo y tiene que ver con algo que casi nadie percibe mientras lo está viviendo. El cambio de dirección. Muchas veces no estamos en el lugar equivocado por maldad, sino por costumbre. Seguimos caminos que parecen correctos porque son conocidos, porque funcionan por un tiempo o porque todos esperan que los recorramos, pero no necesariamente porque sean los que Dios diseñó para nosotros. Mientras todo produce resultados, no cuestionamos el rumbo. Pero cuando todo comienza a romperse al mismo tiempo, aparece una pregunta inevitable. ¿Y si no era por aquí? El fondo detiene la inercia. Cuando la vida avanza rápido, no hay espacio para evaluar. Solo reaccionamos a lo urgente. Sin embargo, el dolor obliga a detenerse y esa pausa es incómoda porque nos enfrenta con nosotros mismos. Ya no hay distracciones suficientes para ignorar lo que sentimos, ni ocupaciones suficientes para evitar lo que pensamos. Ahí Dios comienza a redirigir. Jonás vivió exactamente eso. Tenía claro lo que Dios le pidió, pero decidió tomar otro camino. No era ignorancia, era resistencia interna. Eligió una ruta distinta esperando mantener su paz, pero lo que encontró fue tormenta. La tormenta no era odio de Dios, era corrección de rumbo. Hay tormentas que no llegan para destruir la barca, llegan para impedir que sigas navegando hacia donde no debes. Y el problema es que al inicio siempre intentamos arreglar la tormenta sin cambiar la dirección. Queremos calma sin transformación, queremos alivio sin ajuste. Pero el proceso no termina hasta que reconocemos la raíz. El fondo te obliga a hacer preguntas que en la comodidad jamás harías. ¿Estoy viviendo lo que quiero o lo que me acostumbré a aceptar? ¿Estoy siendo quien soy o quien aprendí a aparentar? ¿Estoy persiguiendo propósito o solo estabilidad? Esas preguntas duelen porque derriban certezas. Sin embargo, ahí comienza la claridad. Muchos descubren en el fondo que llevaban años sosteniendo relaciones que drenaban su paz, decisiones basadas en miedo, metas construidas sobre comparación o expectativas heredadas. Nada de eso parecía grave mientras funcionaba, pero en la profundidad se vuelve evidente. Dios no solo corrige pecados, también corrige caminos. A veces el problema no es lo que haces, sino desde dónde lo haces. Puedes estar en el lugar correcto con la motivación equivocada o en el lugar equivocado con una buena intención y el resultado tarde o temprano se quiebra. Por eso Dios permite etapas donde las puertas se cierran sin explicación clara. No todo cierre es rechazo, algunos son redirección. La dificultad es que nosotros interpretamos el silencio como ausencia de respuesta, cuando muchas veces es una respuesta que todavía no queremos aceptar, porque aceptar implica soltar y soltar duele más que perder. Perder ocurre de golpe, soltar ocurre por dentro. Es admitir que aquello en lo que invertiste tiempo, emoción y esperanza ya no forma parte de la siguiente etapa. El fondo crea ese espacio interno donde finalmente puedes hacerlo. Después de la tormenta, Jonás terminó en el lugar que debía desde el inicio, pero no era la misma persona que antes. La resistencia desapareció. El proceso no solo cambió su destino, cambió su disposición. Dios no solo te lleva al lugar correcto, te convierte en la persona capaz de habitarlo. Otro efecto del fondo es que purifica las motivaciones. Mientras todo va bien,
Es fácil confundir deseo con propósito. Queremos cosas buenas, pero no siempre por las razones correctas. Buscamos crecimiento para validarnos, estabilidad para sentir control, reconocimiento para llenar vacíos. En la profundidad esas motivaciones se exponen cuando ya no hay aplausos ni resultados visibles ni aprobación externa. Solo queda la razón real por la que sigues adelante. Y si continúas incluso sin recompensa inmediata, entonces tu fe dejó de ser interés y se volvió convicción. Ahí nace una relación más sincera con Dios, porque ya no te acercas solo por lo que puede darte, sino porque entendiste que incluso en el silencio sigue siendo suficiente. Ese punto marca un antes y un después en la vida espiritual. El fondo también cambia tu forma de ver a los demás. Antes podías juzgar fácilmente, ahora comprendes procesos. Antes exigías resultados rápidos, ahora respetas tiempos. Antes pensabas que todo era simple decisión. Ahora sabes que hay batallas internas invisibles. La compasión casi siempre nace del quebranto. Dios forma personas capaces de sostener a otros, pero primero deben aprender cómo se siente ser sostenidos. No se puede consolar desde la teoría, solo desde la experiencia. Por eso, quienes atravesaron procesos profundos suelen hablar menos, pero acompañar mejor. El dolor bien trabajado produce sabiduría y esa sabiduría es necesaria para la siguiente etapa porque hay bendiciones que no solo deben disfrutarse, también deben administrarse con madurez emocional y espiritual. Muchos piden ser instrumentos de ayuda, pero sin el proceso previo podrían herir sin querer. La intención no reemplaza la formación. Entonces, Dios permite temporadas donde aprendes lo que luego transmitirás. Cada etapa difícil deja una comprensión que no se obtiene de otra manera. Aprendes a esperar sin desesperar, aprendes a confiar sin controlar. Aprendes a avanzar sin entender todo y sobre todo aprendes a diferenciar entre lo urgente y lo eterno. El fondo reorganiza tu interior. Lo que antes parecía imprescindible pierde poder y lo que ignorabas toma valor. Cambia la forma en que mides el éxito. Cambia lo que consideras pérdida. Cambia la forma en que oras. Ya no pides solo que cambien las circunstancias. Comienzas a pedir ser transformado dentro de ellas. Ese es el momento donde la vida empieza a reconstruirse sobre una base distinta, no sobre resultados inmediatos, sino sobre convicciones profundas. Dios no te lleva al fondo para que te acostumbres a vivir ahí. Te lleva para que desde ahí comiences a ver con claridad hacia dónde realmente debes caminar. Hasta ahora hemos visto que el fondo forma el carácter, corrige el rumbo y purifica las motivaciones. Pero hay algo todavía más profundo que ocurre allí, algo que casi nadie reconoce mientras lo vive. El fondo rompe las expectativas equivocadas que teníamos sobre Dios. Muchas personas creen en Dios, pero sin darse cuenta construyen una idea de él basada en comodidad. Esperan que si oran todo saldrá bien, que si hacen lo correcto no sufrirán, que si confían nunca pasarán por oscuridad. Y cuando la realidad contradice esa imagen, la fe se sacude. No porque Dios haya cambiado, sino porque la idea que teníamos de él era incompleta. Job experimentó esto de la forma más intensa. Perdió bienes.